Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este jueves, estar aquí esta mañana con ustedes como todos los días, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Para mí es una bendición poder comenzar mis días así, grabando este video, compartiéndolo con todos ustedes, reflexionando y meditando sobre la enseñanza que Dios tiene aquí para todos y cada uno de nosotros cada día, edificando nuestra fe y nuestra comunión en nuestro Padre Celestial. Espero que los días que han transcurrido de esta semana, ya estamos en el día jueves, hayan sido de gran bendición y que este jueves no sea la excepción. Que en este día nuestro Padre Celestial nos guíe, nos ilumine, ¿sí? Trace nuestro sendero, vayamos caminando tomados de su mano y se manifieste su inmenso, maravilloso amor en nuestros corazones, así como el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar, ¿sí? Con la guía de Dios, con la enseñanza de Dios, con su entendimiento, su revelación y su iluminación, leyendo el libro de Éxodo. Ayer finalizamos el capítulo 18, en donde, ¿sí? Ya salimos de Egipto. Ya cruzamos el Mar Rojo, ya cantaron el primer cántico a Jehová, Moisés y su hermana María y Aarón y todo el pueblo de Israel danzó y elevó su cántico al Señor. De igual manera ya hubo controversias en el inicio del trayecto del desierto por las aguas, ¿sí? Por las aguas de Mara, las aguas amargas, ¿sí? Por cierto, ayer se me olvidó comentarles, ¿no? Esas son las mismas aguas a las que se refiere la suegra de Ruth, Noemí, cuando van de regreso ella y Ruth a Belén, ¿sí? Después de haber estado habitando como extranjeras, ¿sí? En otra ciudad por la hambruna que hubo en ese periodo. Esa hambruna que hubo en el periodo de Ruth, luego vamos a platicar sobre ella cuando lleguemos a ese punto, ¿sí? Tuvo que ver con una de las que hemos leído, de las que han existido desde Génesis hasta el periodo en donde vamos aquí con Moisés, ¿sí? Pero definitivamente cuando Moisés bautizó las aguas de Mara, pues fueron aproximadamente 1000 años antes de que Ruth y Noemí existieran, ¿no? Pero cuando Noemí dice, no me llamen Noemí, díganme Mara, se refería a las amarguras de esas aguas, ¿sí? Fíjense cómo en ese periodo no existía la Biblia como la conocemos hoy, como tenemos la bendición de tenerla. El día de hoy todo se transmitía por palabra de generación en generación. Y fíjense cuánto tiempo, cuántos siglos habían pasado y cómo, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿sí? Muchos pobladores, muchos integrantes del pueblo de Israel, ¿sí? Tenían lleno su corazón de la palabra, de los sucesos, ¿sí? Que habían presentado a lo largo, ¿sí? De la historia desde los inicios del pueblo de Israel. Esto, ¿sí? Es un claro ejemplo de cómo nosotros tenemos aún mayor responsabilidad delante de Dios para conocer su hermosa y bendita palabra, para conocer de las sagradas escrituras, porque nosotros las tenemos aquí al alcance de nuestra mano, ¿sí? Todos los días y en el momento que querramos, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos de leer y por eso es que andamos batallando día con día porque no tenemos de dónde apoyarnos, nuestra fe no está cimentada sobre la roca y eso provoca que andemos dando altibajos o que andemos dando tumbos, como se dice coloquialmente. Pero ya habiéndonos saludado, habiéndoles deseado que tengan un hermoso y bendecido día, pidiéndole al Padre que Él sea el quien nos guíe en esta lectura del día de hoy, donde vamos a leer 19, 20 y 21 de Éxodo, pues vamos a comenzar con lo verdaderamente importante, que es el mensaje que Dios tiene a través de su hermosa y bendita palabra. Y dice el capítulo 19 de Éxodo de la siguiente manera. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y yo os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificadlos, hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado y asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí, sí, a pesar de que el pueblo de Israel ya conocía, ¿sí?, del poder, de la majestad, de la potestad de Dios, ya había visto con sus propios ojos sus obras y maravillas del Padre, ¿sí?, las plagas en Egipto, su gran poder, la magnificencia de poder observar cómo separó el mar rojo en dos y les permitió cruzar, y después cómo avasalló al ejército egipcio, ¿sí?, y muchas otras cosas más. La presencia de Dios ya estaba entre ellos. El poder de Dios ya habitaba en sus corazones, ya lo habían visto con sus propios ojos, ya habían visto cómo Dios los protegía y los apartaba, como aparta todo su pueblo, como aparta a todos sus hijos del mal y cómo los protege, ¿sí? Pero aquí, por primera vez, Dios se presenta delante de ellos para que el pueblo escuche la forma en la que hablaba con Moisés, para que el pueblo observara la presencia de Dios en forma de nube espesa, con truenos y relámpagos, con fuego, con voz de trompeta, con un sonido, sí, tan penetrante que incluso al pueblo, sí, lo vamos a leer en los siguientes capítulos, no sé si en estos o en otros, pero al pueblo le generó miedo, le generó temor la presencia de Dios, no porque fuese mala, sino porque era impresionante, ¿sí?, maravillosamente impresionante. Y como era la primera vez que la observaban, ¿sí?, y era la primera vez que escuchaban esa voz del trueno salir de las nubes espesas del cielo, pues bueno, generó temor. Nuestro Padre Celestial da instrucciones muy claras, ¿sí?, y solo permite que Aarón y Moisés, ¿sí?, o Moisés y Aarón, como lo gusten mencionar, asciendan al monte Sinaí.
asciendan a la presencia de Dios y se encuentren con Él. ¿Por qué solamente a ellos dos? Muy sencillo, tenemos que tener presente la forma en la que se venía desarrollando las acciones que Dios había enviado a realizar a Moisés, en donde Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios tú actuarás en calidad de Dios para Aarón, y Aarón actuará en calidad de profeta de Dios ante el faraón. Recuerden que Aarón, sí, por el temor que tenía Moisés a hablar, sí, por la falta de confianza que sintió Moisés en un principio para presentarse delante de faraón, Aarón era su interlocutor, sí. Es por ello que ellos dos suben al monte Sinaí delante de la presencia de Dios. En esta primera ocasión, en donde Dios se presenta delante del pueblo de Israel, del pueblo que había liberado de Egipto. Pero aquí, aunque me vaya a echar de reversa tantito, tenemos que tomar, ¿sí? Muy presente, tenemos que tomar en cuenta algo que dice aquí al inicio del capítulo 19, ¿sí? Versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas. Y os he traído ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí por primera vez nuestro Padre Celestial se dirige a nuestro pueblo Israel, ¿sí? Y le dice y le deja, en estricto sentido, ¿sí?, descrito, ¿sí?, el hecho, la primera instrucción, ¿sí? Si vosotros, ¿sí?, diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por primera vez también Dios les dice lo que tienen que hacer, aparte de las instrucciones que ya les había dado sobre las celebraciones de la Pascua y demás. Pero aquí les dice, si me obedeces, ¿sí?, si oyeres mi voz y obedecieres mi palabra, ¿sí?, serás mi especial tesoro. Imagínense ser el especial tesoro de Dios. Si nuestros padres, ¿sí?, terrenales que Dios nos dio, también son capaces o fueron capaces de que nosotros éramos niños de entregar su vida por nosotros, ¿sí?, y que nuestros padres terrenales tienen un poder limitado, ¿verdad? Sí, tienen que dedicar todo su esfuerzo para sacarnos adelante, o dedicaron todo su esfuerzo para sacarnos adelante en el momento en que así lo requerimos, y hoy nosotros lo estamos haciendo de la misma manera con nuestros hijos, ¿verdad? Con todos los que tienen hijos, por cierto, ¿verdad? Yo no tengo hijos todavía, aún, ¿sí? Pero si imagínense si nuestros padres son capaces de hacer obras y maravillas, si nuestros padres terrenales son capaces de hacer obras y maravillas por nosotros, ¿sí?, como las vivimos todos cuando éramos pequeños, imagínense, ¿sí?, que al obedecer a Dios, que al escuchar la voz de Dios, que al cultivar una comunión diaria con Dios todos los días, podamos nosotros, ¿sí?, ser considerados el especial tesoro de Dios. Es una gran bendición y se los puedo decir. Cuando nuestro Padre ve que de todo corazón nos esforzamos por obedecer su palabra, guiarnos conforme a su voluntad, ¿sí?, tal vez no de forma perfecta, pero nos esforzamos de corazón para hacerlo todos los días, su gran potencia y su gloria se activa en las vidas de aquellos que le buscamos, que seguimos y le honramos de todo corazón y hacemos el mejor de nuestros esfuerzos por mantenernos alineados, conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Y aunque ya me extendí un poquito en la explicación, vamos a continuar con el capítulo número 20 del libro de Éxodo, que dice de la siguiente manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate que el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aquí finaliza el capítulo 20, en donde, ¿sí? En el capítulo 20 del libro de Éxodo, nos encontramos con lo que conocemos como los 10 mandamientos. Son las primeras palabras también, después de que Dios los exhortó, ¿sí? A que si dieran oído a su voz, Él los consideraría su especial tesoro, ¿sí? En las siguientes palabras que transmitió a Moisés, les transmitió estas primeras 10 instrucciones. Hablo de instrucciones, no de mandamientos. Son los 10 mandamientos y son los existentes y plasmados en la hermosa y bendita palabra de Dios. Posteriormente y en los siguientes capítulos vamos a ver cómo en el libro de Éxodo Dios también les da instrucciones, ¿sí? De muchas circunstancias, de muchas acciones, de formas de conducta, ¿sí? Conforme Dios lo fue viendo necesario, ¿sí? Aquí Dios empezó a guiar al pueblo de Israel por el camino correcto, ¿sí? Les da los 10 mandamientos específicos que son la base, ¿sí? Para agradar a nuestro Padre Celestial. Y más adelante también Dios le transmite a Moisés, ¿sí? Va ampliando las tablas de la ley, ¿verdad? En donde aparecen instrucciones precisas, ¿sí? De muchas acciones, de muchas circunstancias de la vida cotidiana del pueblo de Israel, para que Moisés, ¿sí? Rigiera al pueblo de Israel a través de ellas. También para que el pueblo de Israel se las aprendiese, las conociera, ¿sí? Las guardara aquí en su corazón y aquí en su mente y se condujera conforme a ellas todos los días de su vida, respetándolas y obedeciéndolas por el temor a Dios, por el respeto a Dios, por el amor a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí en este capítulo 20 de Éxodo, encontramos los hermosos 10 mandamientos de Dios, dados desde el Sinaí, transmitidos al pueblo de Israel a través de Moisés. También, aquí, el pueblo de Israel responde a Moisés, diciéndole, habla tú con él y nosotros te vamos a oír. ¿Sí? Hay otras versiones de las Sagradas Escrituras donde dice, tú habla con Dios y nosotros te vamos a hacer caso a ti. No hay problema, porque sintieron miedo al conocer por primera vez la presencia de Dios de esa manera como se mostró en el Sinaí. El Sinaí junto con el Sión, ¿sí? Son los dos montes, ¿sí? Más famosos que existen, ¿sí? En la relatoría, ¿sí? Derivados de la relatoría de la palabra
de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Aquí prácticamente y hasta la aparición del rey David, ¿sí? El Sinaí es el símbolo que durante alrededor de 500 o 600 o 700 años el Sinaí simbolizó para todo el pueblo de Israel como el monte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba su presencia, porque ahí vieron su presencia. Ahí subía Moisés a platicar con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ya en la época de David, del rey David, Moisés, estamos hablando de los años 1500 a 1600 antes de Cristo. ¿Sí? 600 años después, en la época de David, en los años 970, 950 a 1000 antes de Cristo, acuérdense que ahí el calendario va en retroceso. Entonces, ahí David, ¿sí? A través de David, Dios asienta su presencia en el monte de Sión, el cual estaba alrededor de la ciudad de la tribu de Judá y de la ciudad de Jerusalén, que es donde David se instaló para vivir después de un largo proceso para ser nombrado rey por los ancianos de Israel, aunque ya había sido ungido antes por Samuel por órdenes de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se instala la ciudad de David, la que es conocida como la ciudad de David, que en sí es el área de la tribu de Judá, la ciudad de Jerusalén, y también en ese espacio se encontraba el monte de Sión. Pero durante todo este periodo, la presencia de Dios, cuando se hablaba de la presencia de Dios, no había iglesias, ¿sí? Existían solamente dos señales: el monte Sinaí, donde se encontraba la presencia de Dios, y los altares, ¿sí? Como también Dios se los instruye aquí: harás altar de tierra para mí, ¿sí? En los lugares en donde yo marque mi presencia, ¿sí? Así como a Abraham le apareció Dios, dice la palabra, en ciertos lugares, ahí en donde hablaste con Dios, en donde te apareció Dios, ahí dejabas una marca, hacías un altar y ofrecías holocaustos, ofrendabas holocaustos a Dios. Eran las únicas dos, sí, digamos, señales que existían físicamente sobre la presencia de Dios. No había templos, no había iglesias, no existía nada más que el monte Sinaí, donde Dios había hablado con Moisés, donde Dios comenzó a hablar con Moisés, y los altares. Por ejemplo, los altares que había construido Abraham, los altares que construyó Isaac, los altares que construyó Jacob, el altar que construyó Noé, ¿sí? Y otros más, ¿sí? Luego les voy a compartir cuántos altares hay desde Adán hasta Noé, ¿sí? Que son los primeros, y después de ahí continúan con Abraham, Isaac y Jacob. Sí, son un número especial de altares que no tienen ningún significado detrás de él, pero son datos y detalles que nosotros también debemos de conocer. Y vamos a continuar y a finalizar la lectura del día de hoy con este capítulo número 21, en donde ya Dios continúa hablando con Moisés, continúa hablando con el pueblo de Israel, ¿sí? Continúa mostrándose en una presencia, en una magnificencia desde el monte Sinaí al pueblo que él había elegido como propio, al pueblo que él había elegido para guiar, para sustentar, para proteger, para amparar y para iluminar su sendero y para multiplicarlo, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, y empoderarlo como una gran nación, lo cual llevó a cabo, ¿sí? Pero la insensatez del pueblo fue más. Dios tiene grandes obras y maravillas para tu vida y para mi vida. Pero si nosotros no nos dejamos guiar, si nosotros no disponemos de corazón que sea Dios el director de esta obra llamada vida, el director de tu vida, el director de la mía, pues vamos a vivir etapas como las del pueblo de Israel, en donde, a pesar de que Dios tiene grandes obras y maravillas, ¿sí? Circunstancias asombrosas, increíbles e inexplicables para que tú vivas y para que yo viva, el pueblo de Israel, ¿sí? Con el paso de la historia vamos a observar que desperdició esa gran oportunidad, que estuvo en la cúspide, que realmente disfrutó de la tierra donde fluía leche y miel, y la perdió. Pero vamos a continuar con el capítulo 21, que dice de la siguiente manera: estas son las leyes que les pondrás.
perdón, repito, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer de sus hijos será su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldré ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas, y tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón a su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida con su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija. Conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 32 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo, cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán del dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Miren, muchos capítulos del libro de Éxodo, que es muy hermoso, además de mostrarnos las relatorías de las acciones y muchas enseñanzas que Dios transmite al pueblo de Israel a través de Moisés. También Dios plasma en la hermosa y bendita palabra esas experiencias a través de las cuales uno puede ver la semejanza de ese pueblo que caminó, ¿sí?, en la tierra de Canaán,
¿sí? Que comenzó su trayecto por el desierto hace aproximadamente 3.500 o 4.000 años, ¿verdad? Este, puede uno observar esa gran semejanza que existe hoy en día con nuestra sociedad. Muchos capítulos de Éxodo, muchos capítulos de esta parte de las Sagradas Escrituras nos van a parecer extraños, van a hablar de circunstancias, usos y costumbres con las cuales se desarrollaba la sociedad, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿sí? La simiente de Jacob, como dice la palabra, ¿sí? Pero, ¿sí? Es tan maravillosa la palabra de Dios que incluso, ¿sí? En estos relatos y en esta normatividad, en esta ley, en estas instrucciones que Dios da a través de Moisés, existe tanta semejanza hasta el día de hoy. Existe, ¿sí? Esas coincidencias de ciertas acciones que se presentan hoy en esta época moderna, vamos a llamarlo así, ¿no? Moderna porque estamos comparándonos con ellos, ¿no? En 2000 años más, las personas que estén hablando de la palabra de Dios, sí, van a considerarnos antiguos también a nosotros, ¿verdad? Pero es una parte en donde, sí, se instruye sobre, ¿no? sobre normas sociales, sí, sobre normas de desarrollo, sobre normas comunitarias, ¿sí? Así las conocemos el día de hoy, esos son los nombres con los que están plasmados, ¿sí? En los códigos, en las leyes, en los reglamentos, pero también, ¿sí? En las costumbres, ¿sí? De los pueblos y las ciudades de México, de nuestro país y del resto del mundo, ¿sí? Nuestro Padre Celestial comienza a guiar a su pueblo de forma concreta y directa. Dios había venido dando instrucciones desde la creación de los cielos y la tierra y todo lo existente en ella, desde que creó al hombre y a la mujer empezó a dar instrucciones, pero es hasta esta época que está sentado aquí en la hermosa y bendita palabra de Dios, porque existen muchos estudios que tienen distintas opiniones e interpretaciones de lo que voy a decir. Conozco la gran mayoría, gracias a Dios, ¿sí? Y respeto todas las opiniones, pero hasta este punto en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos aquí en nuestra mano, que existen, perdón, en la mayoría de los hogares de los cristianos, de los hombres y mujeres, de cualquier denominación, de cualquier iglesia que amamos a Dios, ¿sí? Aquí comienza Dios a dar instrucciones precisas sobre el desarrollo diario de la vida, ¿sí? Éxodo nos va a llevar por ese hermoso camino en donde Dios les hablaba, en donde Dios marcaba con precisión cómo se debía de actuar en cada situación, ¿sí? De la que en ese tiempo existía costumbre, ¿sí? O existía, ¿sí? Empeño de llevar a cabo, ¿sí? Hasta este momento el pueblo de Israel, ¿sí? Y todos los pobladores de la tierra, bueno, sí seguían, sí se desarrollaban en un orden, pero en un orden hecho por ellos mismos, ¿sí? Había mucha violencia, ¿sí? Había muchas acciones incorrectas delante de Dios. Por eso los pueblos que habitaban esta parte de Canaán, que posteriormente va a habitarla el pueblo de Israel, hacían lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sí? Caían en idolatría, creaban dioses, ¿sí? Hechicería, astros, demás, ¿sí? Cosas. ¿Sí? Sacrificaban gente inocente, presentaban holocaustos, ¿sí? Estaban totalmente desperdigados, como se dice coloquialmente. Por eso Dios comienza, ¿sí? A través de Moisés, ¿sí? A darles instrucciones precisas sobre el desarrollo diario de cada día, ¿sí? Y aunque este desarrollo diario era hace 3.500 años, iba a decir millones de años, ¿no? Hace 3.500 años, es tan semejante al desarrollo diario de hoy, es tan semejante, ¿sí? A las circunstancias que hoy se presentan. Y al ir leyéndolas, vamos a ir comentándolas de esta manera, ¿sí? Para que las vayamos conociendo y vayamos haciendo un repaso, ¿sí? De la ley de Dios dada a través de Moisés al pueblo de Israel. Lo único que les puedo adelantar es que es una hermosa lectura, ¿sí? Mucha enseñanza, mucha edificación y mucha bendición en este libro de Éxodo, ¿sí? Mucha experiencia de Dios, del pueblo de Dios, está aquí plasmada por instrucciones del Señor.
para que nosotros podamos aprender de ella. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente y bendecido jueves, que Dios los acompañe, los guíe, los prospere, los abrace y los apapache, porque tenemos un Padre amoroso y bondadoso también. A ustedes, a toda su familia y a sus seres queridos. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su día. Nos vemos el día de mañana para continuar con la lectura de la hermosa y bendita palabra de Dios. Saludos, fuerte abrazo.